Saludos apreciados participantes, en esta oportunidad abordaremos los aspectos relacionados con el tema número 2, servicios de telesalud mediante las TIC. En ese sentido, la telesalud es un concepto muy amplio que incluye la telemedicina y otros servicios relacionados con la salud a distancia a través de las tecnologías de información y comunicación. Esta se utiliza para consultas médicas de índole virtual, el monitoreo remoto, como lo veníamos manifestando la clase pasada, de aquellos pacientes que estén imposibilitados para trasladarse a un centro de salud, el envío de mensajes a profesionales de la salud, la educación sanitaria y la coordinación entre los distintos proveedores de esta área. En ese propósito, las tecnologías facilitan la comunicación mediante las videollamadas, mensajes de texto, mensajes instantáneos, mensajes multimedia, sensores y portales de pacientes en línea. En ese propósito, cabe destacar que resulta de interés que todo profesional de la enfermería, así como los pacientes, estén progresivamente vinculándose con el uso de estas herramientas en virtud de que puede facilitar la gestión de lo que es su atención. La atención que el médico le da al paciente y por supuesto la que este último recibe del centro de salud. Entonces, estos son un conjunto de beneficios que vienen conexos, como lo veíamos la clase anterior. También tiene sus situaciones que ameritan o que representan algún tipo de desventaja, pero en gran medida han ido permeando en los últimos años hacia un conjunto de beneficios conexos que por supuesto van en pro del beneficio de los pacientes. En ese propósito, los servicios que se prestan en cuanto a la telesalud, utilizando las tecnologías de información y comunicación, son los siguientes. Bueno, por lo menos algunos de ellos. La teleconsulta, que es la comunicación en tiempo real, persona a persona, pero utilizando un medio de comunicación como la videollamada, un Meet, un Zoom o herramientas similares, un Teams o algo parecido. ¿Ok? También de chats o llamadas telefónicas, no descartemos herramientas como el WhatsApp y el Telegram, ¿no? Para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas condiciones médicas. En ese mismo sentido, la teleinterconsulta está vinculada con la comunicación entre profesionales de la salud para solicitar asesoría, diagnóstico o recomendaciones sobre un paciente sin que éste sea presente. ¿Ok? Igual, así como está la consulta, la teleconsulta, tenemos la teleinterconsulta, que va relacionada con especialidades o con la consulta típica que el médico general donde me remite a un especialista, y eso es lo que le llamaríamos entonces una teleinterconsulta. También la teleorientación, que abarca el asesoramiento y consejería en salud para prevención de enfermedades, manejo de condiciones crónicas o mejoramiento de la calidad de vida mediante plataformas web, teléfono o aplicaciones. ¿Okay? También brindar esas orientaciones generales o un poco más específicas a los pacientes que presenten algún tipo de condición particular. El telemonitoreo, que implica el seguimiento remoto de pacientes con enfermedades crónicas, gestantes o en niños menores mediante dispositivos que registren signos vitales y envíen datos al profesional de la salud. Pacientes con condiciones neurológicas, como lo mencionábamos anteriormente, cuya ubicación geográfica sea fundamental. Se han visto casos donde se utilizan pulseras, algún colgante, alguna prenda que le permita al cuidador estar pendiente de dónde se encuentra ubicado el paciente, ¿no? Hay casos donde los pacientes con Alzheimer se desorientan, se pierden, entonces a través de la geolocalización, que podemos incluso a través de un teléfono celular, con aplicaciones que se instalan en el móvil, poder determinar la ubicación. Igualmente el seguimiento a signos vitales
o algún tipo de señal biológica o física biológica que provenga del paciente mientras nosotros nos encontramos en otra ubicación. El teleapoyo al diagnóstico, que implica el uso de tecnologías para enviar imágenes médicas como mamografías u otro tipo de información clínica para su análisis y diagnóstico a distancia. De repente me aplico mi examen, me mandan a hacer un tele de tórax, obtengo la imagen digital, que hoy en día es muy común observarlo en los centros de salud, y ellos me envían, me lo queman en un disco. Yo puedo disponer de esa imagen para reenviársela al médico a través de un software de mensajería instantánea, y él me puede por lo menos hacer una valoración inicial. La telesalud mental, lo vimos también, la atención psicológica, terapias, los famosos terapistas, los terapistas de la conducta, apoyo emocional, también ofrecidos mediante conferencias o llamadas. ¿Cómo se presta un servicio enfermero mediante las TIC? Ustedes de eso quizá tienen una experiencia que es importante destacar, ¿no? En principio se utilizan historias clínicas electrónicas. Los sistemas de historia clínica electrónica son sistemas de información, por supuesto, con módulos específicos para enfermería, con opciones específicas para el área de enfermería que permiten registrar toda la actividad del cuidado, así, y facilitan el acceso inmediato a la información clínica actualizada, asegurando trazabilidad y calidad en la atención. Por ejemplo, en sistemas de historia clínica yo puedo, además de registrar el movimiento que se ha generado por una visita de un paciente, puedo, por ejemplo, una vez que se le ha hecho el diagnóstico al mismo, se registra ese diagnóstico dentro de una lista tipificada o manuscrita, y de repente, a través del uso de herramientas online, se puede enviar alguna información de interés al paciente para que consulte y conozca un poco más acerca de su condición. Hoy en día hay sistemas que permiten hacer eso. Mediante dispositivos móviles, tablets o tabletas, laptops, computadoras portátiles, el personal puede registrar y consultar datos en el lugar donde se encuentra el paciente. Esto favorece la movilización y una atención más cercana. Asimismo, se emplean sistemas de llamada y alerta para responder rápidamente a solicitudes de pacientes con registro automático de los tiempos de respuesta. Nosotros podemos tener, por ejemplo, dispositivos que nos arrojen algunas alertas en función de que se reporte alguna medida inadecuada, alguna valoración inadecuada o un valor irregular en alguna cuando hacemos el trabajo de, por ejemplo, la toma de tensión. Cuando hay un paciente que se le está elevando la tensión o se le está bajando mucho, nos puede generar una alerta, y eso nos permite actuar rápidamente, sin estar nosotros continuamente con el paciente. La teleenfermería permite ofrecer cuidados, seguimiento y consultas a distancia, utilizando videollamadas, teléfono y plataformas digitales para monitorizar la evolución de enfermedades crónicas o brindar atención sociosanitaria puntual. De hecho, hay plataformas que hoy en día, con consentimiento informado de ambas partes, permiten grabar las consultas para un registro de calidad, control de calidad. Y sobre esa base, las instituciones o los proveedores de servicios médicos pueden tomar decisiones en virtud de que se puedan ajustar a las necesidades de una población mucho mayor, ¿no? Resulta que estamos detectando que en las consultas los pacientes están presentando continuamente cuadros virales por el mismo patrón. A través de todos esos registros podemos, la gerencia médica puede tomar decisiones sobre la implementación de algunas políticas que permitan tratar ese volumen de pacientes. La telemonitorización de signos vitales y sistemas avanzados de monitorización continua en unidades de cuidados intensivos facilitan la detección temprana de eventos adversos y respuestas inmediatas de enfermería. Incluso hoy en día hay algunos sistemas que van más allá, hacia los sistemas expertos y la inteligencia artificial, que permiten anticiparse a una posible situación desfavorable para el paciente. De repente estamos observando que el sistema está registrando algunos valores inadecuados en alguna medida, y eso puede
traducirse en un cuadro de tipo infarto, por ejemplo. Entonces, a través de esas características hasta cierto punto predictivas, estos sistemas pueden apoyar en la gestión de la atención de enfermería. Las tecnologías apoyan la comunicación entre profesionales y la coordinación interdisciplinaria para una atención integral y segura, evitando errores y promoviendo el bienestar del paciente. Eso un poco retomando lo que decíamos la semana pasada. Y todo eso nos conlleva a considerar algunos aspectos éticos en el servicio de telesalud. En principio, el resguardo de lo que es la privacidad y la confidencialidad. Esto es garantizar que la información médica de los pacientes se mantenga estrictamente confidencial y solo sea accesible para personas autorizadas, respetando su intimidad y derechos. Tenemos que nosotros, todo profesional de cualquier profesión, quiero decir, de cualquier área de trabajo, sea tecnología, sea salud, sea del derecho, sea de cualquier área de trabajo, debe siempre tener unos acuerdos de confidencialidad con las personas a quien presta servicio. Y si es el área de salud, ciertamente con mucha más razón, porque hay información muy sensible que se maneja allí. Entonces hay que, no por el hecho de que hagamos telesalud, de que prestemos servicios de telesalud, vamos a descuidar aspectos éticos en cuanto a la ética, en cuanto a la privacidad y confidencialidad de la información manejada. Igualmente tenemos que estar siempre pendientes del consentimiento informado. Tenemos que hacerle saber al paciente que, él va a consentir, o sea, vamos a presentarle las opciones, ¿ok? Y él tiene que consentir el ser atendido a través de estas modalidades y, por supuesto, manifestar todo lo que es su sintomatología, todo lo que ha sido la evolución de su enfermedad a través de estos medios, ¿no? Ciertamente, esto implica una recopilación, almacenamiento y uso de sus datos a través de las tecnologías con posibilidades de retractación. Nosotros tenemos que decirle a la persona, esto es lo que estamos ofreciendo, te vamos a atender bajo esta modalidad, trae estos beneficios, pero puede también traer algunos aspectos desfavorables que son estos y estos, y él aceptará. Simplemente es como lo digo en muchos casos, es como la fase de negociación, ¿no? Con el paciente. Negociación, me explico, de su atención. La equidad en el acceso implica evitar que el uso de tecnologías amplíe brechas de atención sanitaria, garantizando que todas las personas, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, importante eso, tengan acceso a estos servicios. Para prestar un servicio ético debe ser lo más equitativo posible. Es difícil hoy en día por los costos asociados, pero ya son decisiones que quedan más del lado de la gerencia de las instituciones de los proveedores de servicios médicos, y también hay iniciativas, ¿no? O sea, hay jornadas, se pueden implementar jornadas para las zonas más necesitadas en cuanto a telesalud, en fin, ¿no? Pero todo eso son decisiones que son tomadas por un grupo de personas que están facultadas para ello. Igualmente, transparencia y responsabilidad implica que los profesionales y organizaciones deben ser claros sobre cómo se usan los datos y asumir la responsabilidad ética y legal sobre su manejo, ¿okay? Tenemos que, imagínense ustedes, manejar firmas médicas. Eso implica una responsabilidad, una cuota importante de responsabilidad, y hay regulaciones que van dirigidas al uso de ese tipo de documentos, ¿no? Documentos sensibles, rúbricas, en fin. El uso de sellos digitales también, ¿okay? El uso de códigos QR que autentican un documento, eso también. Son decisiones que van más del lado, son decisiones que se toman de manera consensuada. De la parte de tecnología, la gerencia, la parte operacional de estas instituciones de servicios médicos. También la integridad y precisión en la información, quiere decir que la información generada y compartida debe ser basada en evidencia científica y sin inducir a errores. O sea, toda la información que allí nosotros que registremos en los sistemas, que se maneje durante el proceso de atención médica o de enfermería, debe ser lo más precisa posible y basarse en evidencias
reales, concretas. También la participación del paciente implica fomentar la autonomía del paciente para que participe activamente en las decisiones sobre su cuidado y uso de sus datos. Al paciente hay que involucrarlo, ¿okay? Y hay pacientes que si no los involucran inmediatamente buscan otro médico, otro lugar de atención. Ciertamente esto ayuda a sensibilizar al paciente. Lo que es que siempre se debe manejar, aquí es donde yo digo y manifiesto ya como del área de tecnología, siempre hay que presentarle al paciente todo el abanico de posibilidades que puede, las bondades que puede recibir a través del uso de la telesalud, ¿okay? Con sus implicaciones éticas, y que para que esté más tranquilo. Yo, mira, la información que se va a suministrar aquí es confidencial, aquí hay sistemas que garantizan que esa información queda acá, es totalmente privada, en fin, todo eso es importante manifestarlo para que el paciente sienta confianza en lo que se está haciendo. Acá tenemos algunos desafíos de seguridad en el servicio de telesalud. Recordemos que el tema de la seguridad hoy en día está muy en boga, ¿no? Realmente ahorita hay una explosión de dispositivos, de software, de sistemas, de aplicaciones, los dispositivos móviles, en fin, ¿no? Todo eso. Es importante que se tomen en cuenta algunos de estos desafíos porque todos estamos expuestos a situaciones que quizá ponen en riesgo un poco la seguridad de nuestros datos. ¿Ok? Uno de estos desafíos es precisamente la brecha de datos, que implica la exposición o robo de información sensible que puede afectar gravemente a los pacientes y la confianza del sistema. Nadie está exento de un hackeo. Y en manos de las instituciones y de nosotros mismos como pacientes. Nosotros no deberíamos estar almacenando fotografías de estudios, y sobre todo si son sensibles, ¿no?, en nuestros teléfonos celulares por mucho tiempo. Solamente los utilizamos mientras los requiramos. Hoy en día se ha puesto muy de moda el hackeo del WhatsApp, de otras aplicaciones, de las redes sociales, en fin. Y hay que tener cuidado con eso. Las amenazas cibernéticas, que implican el uso de ransomware y malware, son software malicioso que buscan robar datos, asumir identidades falsas, o sea, asumen mi identidad para acceder a mi información, ataques que cifran o dañan datos, afectando la continuidad y calidad del servicio, entre otros. Los sistemas heredados, los sistemas antiguos, los sistemas que ya han pasado por muchos años de actualizaciones y no han sido actualizados. Yo todavía veo en algunos sitios de algunos centros de salud que hay máquinas de imágenes, ¿ok?, ecógrafos y tal, que utilizan software en Windows XP. Windows XP dejó de tener soporte en el año 2014, es decir, hace 10, 11 años, y ya no tiene actualizaciones. O sea, ¿qué pasa si llega un virus, un gusano, un troyano? Lo va a infectar y eso no sabemos qué pueda ocasionar. Eso sí son los sistemas heredados, los sistemas que van pasando de gestión en gestión y que van quedando en obsolescencia, ¿ok? O sea, tenemos que siempre tratar, es un costo asociado, pero hay un riesgo está asociado también al no tener un sistema actualizado. Si usted tiene en su casa, usted como usuario natural, normal, tiene un Windows XP, un Windows Vista, incluso Windows 7, ya usted es susceptible a ataques porque ya eso ha dejado de tener soporte, no hay actualizaciones, no hay software que venga diseñado para ello, tiene que estar instalando software antiguo y queda desprotegido. ¿Okay? También la seguridad en los dispositivos médicos conectados. Muchos dispositivos son vulnerables a accesos no autorizados, lo que veníamos diciendo hace un momento, y ponen en riesgo la salud del paciente. También garantizar la continuidad operativa, pues los sistemas críticos deben estar siempre disponibles para no afectar la atención o diagnóstico, ¿ok? Eso es fundamental. Los sistemas críticos, ¿no? Quirófano, terapia intensiva, en fin, eso. Y hoy en día con los problemas eléctricos es mucho peor. He visto videos de médicos que han quedado sin electricidad operando pacientes y han tenido que recurrir a la linterna del teléfono celular.
Necesidad de visibilidad y respuesta rápida implica el monitoreo constante y capacidad de reacción ante cualquier incidente, ¿okay? Cualquier situación desfavorable que pueda afectar la continuidad de los servicios prestados. Ahora, algunas situaciones clínicas que pueden abordarse mediante la telesalud. Bueno, los casos de hipertensión a través del seguimiento remoto de la presión arterial, la detección temprana de descompensaciones y ajustes de la medicación. ¿Okay? Es posible hacer eso hoy en día. Insuficiencia cardíaca, el monitoreo frecuente del estado cardiovascular para prevenir hospitalizaciones mediante alertas tempranas, lo que decía hace un momento, o sea, ver cómo va evolucionando el comportamiento cardíaco, ¿no? Y ver si se puede uno anticipar a algún evento desfavorable, porque si va en desmejora, es posible que tengamos un evento de mayor nivel. Entonces, por allí estamos en ese escenario. Enfermedades cardíacas en general, control y supervisión de factores de riesgo y síntomas para mejorar la calidad de vida y evitar crisis, por supuesto. Estas son situaciones donde podemos utilizar la telesalud para quizá tomar acciones incluso antes de que se presenten casos desfavorables. Enfermedades reumáticas y artritis, seguimiento del dolor, movilidad y adherencia a algunas terapias. Las enfermedades neurológicas crónicas como la esclerosis múltiple o el Parkinson, para hacer seguimiento funcional y ajuste de tratamientos, ¿no? Ajuste sobre todo en estas enfermedades crónicas, ¿no? El Parkinson, por ejemplo, es degenerativo y bueno, la artritis también. Entonces pudiéramos a través de haciendo ese seguimiento, el médico puede, sin hacerse presente, puede hacer ajustes en la dosificación de algunos tratamientos. Por lo menos para el Parkinson es muy común el uso del Cinemel, la levodopa carbidopa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente vemos, él hace los ajustes en el tratamiento. Bueno, ya en vez de una sola tableta al día, tienes que tomarte 2 con estas frecuencias, ¿no? Entonces allí es donde, sin tener que ir físicamente, pudiera darse el caso de un ajuste en el medicamento. También situaciones donde pueden abordarse estas situaciones donde se pueden abordar mediante el uso de la telesalud. Tenemos algunos casos documentados, casos reales, y uno de ellos es que en la unidad de cuidados intensivos a distancia de la tele-UCI en Estados Unidos, muchas de ellas permiten el monitoreo remoto de pacientes críticos, mejorando la respuesta clínica con análisis predictivos y soporte a hospitales con falta de especialistas. ¿Okay? Nos podemos anticipar a eventos. Este modelo se amplió la capacidad hospitalaria en tiempos de alta demanda, como lo que pasó en la pandemia COVID-19. Esto nos lo dice Philips 2025. Esto es un documento que está por allí en la web y pueden revisarlo, porque ciertamente es un ejemplo de cómo a través de una buena UCI, una UCI adecuadamente dotada con tecnología de punta y el personal entrenado para estar allí, para el monitoreo continuo, pueden tomarse acciones para los pacientes que están recluidos allí. En España, el Hospital Universitario Virgen Macarena implementó la telerehabilitación para pacientes con esclerosis múltiple, usando sesiones virtuales para la fisioterapia y teledermatología para diagnóstico remoto de lesiones cutáneas en la piel, en fin, ¿no? Optimizando los recursos y reduciendo esperas. ¿Qué pasa? Muchas veces el paciente que va a la fisioterapia tiene que estar en una sala de espera, por supuesto, a la expectativa de su atención. Las terapias pueden ser sesiones muy largas y eso es un poco, digamos, dispendioso para ellos, dependiendo de su condición. Entonces, a través de las sesiones la persona va haciendo una especie de coach a un cuidador que está en sitio con el paciente, y van haciéndole sus ejercicios respectivos sin que el terapista tenga que estar físicamente allí. Pero claro, tiene que haber un acuerdo previo de entrenamiento y debe estar facultada esta persona que asiste presencialmente. ¿Okay? Una persona que, sin ser efectivamente un terapista de profesión, puede asistir porque ha recibido entrenamiento para esa condición en particular a su paciente presencialmente, mientras recibe las instrucciones de manera
virtual. Puede estar en una llamada, puede ser indicaciones dadas por el terapista en alguna consulta previa, pero efectivamente no tiene que estar yendo continuamente a hacer su terapia, a menos que requiera, claro está, de equipo especializado también. El Vanderbilt Ingram Cancer Center aumentó la telemedicina para consultas oncológicas, permitiendo el seguimiento remoto. Aquí es importante también porque, sabemos que las quimioterapias se administran bajo ciertas condiciones, pero para efectos de seguimiento, la teleconsulta puede ser un mecanismo de detección, de estar simplemente al día con lo que le pasa al paciente, ¿no? Cómo va evolucionando el paciente. Entonces, se ha hecho el seguimiento remoto a pacientes con cáncer durante la pandemia. Eso se generó mucho durante la pandemia porque no teníamos, imagínate llevar a un paciente con cáncer para una quimio o un hospital donde está totalmente infectado por COVID. O sea, era un riesgo adicional que tenía que correrse, y esto es un punto de, digamos, una forma que se utilizó para paliar esa situación. ¿Ok? Entonces, también algunos periféricos de telesalud que podemos ver, que podemos encontrar. Bueno, tenemos cámaras de alta definición, otoscopios, lo que usan para los oídos, ¿no? Otoscopios digitales, dermatoscopios y cámaras para permitir la evaluación visual detallada a distancia. Fíjense, hay una en esa imagen, la primera. Fíjense que se conecta, eso es un otoscopio, es un otoscopio conectado a un teléfono celular, o sea que hay una aplicación dentro del teléfono o un dispositivo móvil, puede ser un celular, puede ser un dispositivo móvil, un dispositivo de mano que pueda interpretar las señales que emite, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Igualmente los dispositivos portátiles para medir signos vitales, se han hecho muy comunes los tensiómetros digitales. Yo particularmente sigo prefiriendo, no hay que desconfiar de los digitales, pero no hay como escuchar el latido del corazón, ¿no? Pero bueno, es tecnología que también está presente. Los glucómetros, oxímetros de pulso, termómetros digitales que recopilan datos de salud críticos en tiempo real, entre otros. Igualmente los monitores móviles especializados, fíjense allí que eso parece como un pequeño electrocardiógrafo, por lo que se ve en la imagen, sí. Monitores para electrocardiógrafos portátiles que permiten hacer seguimiento cardíaco remoto. ¿Okay? Eso permite, miren, a anticiparse y tomar decisiones sobre todo. También equipos de comunicación, cámaras web, micrófonos, auriculares y pantallas de privacidad que mejoran la calidad audiovisual y la confidencialidad durante las consultas virtuales. También software especializado y aplicaciones móviles, plataformas que integran videoconferencias, historial clínico, electrónico, envío de recetas también, los récipes y las indicaciones en formato digital y monitoreo remoto apoyado en internet. Hay algunas tablitas que incluso reciben manuscrito, ¿no? Con lápices ópticos, el médico escribe y de ahí mismo sale el documento vía correo electrónico y le llega al paciente también. Otros dispositivos médicos portátiles, ultrasonidos portátiles, estetoscopios digitales, rinoscopios y otros equipos que se han adaptado para el uso remoto gracias a la tecnología inalámbrica, el Bluetooth también, la tecnología Wi-Fi también, ¿ok? Todo eso se ha, ha evolucionado por el uso de estas tecnologías, ¿no? Ahora, algunos periféricos necesarios para una atención adecuada de telesalud, es innegable que para prestar un buen servicio, por lo menos debemos contar con una excelente webcam, la cual es esencial para la transmisión de video a alta definición. Bueno, tenemos que examinar, el paciente nos puede mostrar tal vez algunas zonas de su piel. Tenemos que tener una buena cámara para ver las lesiones que pueda presentar o la coloración que tenga, ¿no? Esto permite que el profesional de la salud pueda observar el estado del paciente en tiempo real. También micrófonos de altísima calidad garantiza una comunicación clara y sin interferencias de audio para escuchar y ser escuchado correctamente durante la consulta. Eso es fundamental también.
los auriculares o audífonos con micrófono integrado, ¿no? Estos auriculares que, bueno, hay muchísimos y variados de distintas tecnologías, modalidades, algunos más profesionales que otros, pero siempre es importante contar con ellos. Los monitores o pantallas de buena resolución para que el médico pueda visualizar con claridad las imágenes y datos durante la consulta, ¿ok? El teclado y ratón es innegable hoy en día. Algunas veces se requieren lápices ópticos para hacer anotaciones en caliente en dispositivos que vienen para eso. Entonces, bueno, hay hoy en día teclados retroiluminados, teclados que llaman mecánicos, mouses inalámbricos que dan mayor alcance y movilidad en caso de que haya que desplazarse con un dispositivo. Hace algún tiempo vi una médico neumonólogo que la vi en acción. Tenía prácticamente como una laptop, pero era un equipo, estimo yo, era algo así como una máquina para hacer ecografía, no sé, de esa área, porque entiendo que hay distintos ecógrafos de distintos equipos. Entonces ella tiene uno en particular de la zona de donde está la torácica, los pulmones, en fin, ¿no? Entonces ella pudo en caliente hacer allí y ver cómo estaban esos pulmones allí, en mi caso fue un familiar. Dispositivos de entrada específicos según la necesidad, por ejemplo, otoscopios digitales, o sea, depende de lo que vayamos a diagnosticar, tenemos que tener el equipo más adecuado, ¿sí? Igualmente, tenemos que tener una conexión estable a internet y una computadora o laptop con una buena capacidad. No es un periférico como tal, o sea, hablando propiamente de la conexión a internet, pero es la base para que todos los dispositivos funcionen correctamente. ¿Hacia dónde vamos en cuanto a la telesalud? Un poco mirando hacia el futuro. La telesalud se consolidará como una práctica habitual y aceptada, facilitando una atención médica remota más frecuente y accesible para pacientes y proveedores de salud. La pandemia del COVID catalizó toda esta adopción de esta tecnología y se espera que continúe creciendo como parte integral del sistema sanitario. Era una utopía cuando yo veía, por ejemplo, y me disculpan la referencia, caricaturas futuristas o programas futuristas como Los Supersónicos, y veías que en un capítulo al niñito lo estaban examinando con un médico en una pantalla, y resulta que hoy en día estamos viviendo eso, ¿no? Ellos hablaban del visófono, o sea, era un teléfono pero que te permitía ver a la persona con la que te estabas comunicando. Hoy en día eso es cotidiano, y estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? Entonces, cosas que se perfilaban desde hace 50 años, o un poco menos quizá. Entonces, todo esto, la reflexión más grande que podemos tener es que la tecnología va evolucionando. Tendríamos que adaptarnos, en este caso, adaptarnos a ella y utilizarla de manera racional. En ese sentido, la integración de las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la realidad virtual mejorarán precisión del diagnóstico y la personalización del tratamiento, además de automatizar aspectos del cuidado médico. ¿Okay? Asimismo, el Internet de las cosas, ¿okay? El Internet de las cosas se trata de integrar el Internet a elementos de uso cotidiano, ¿no? Permitirá la monitorización continua en tiempo real de pacientes a través de dispositivos conectados, facilitando un seguimiento remoto más eficaz. El uso de gadgets va a ser mucho más de prendas o de accesorios que son portátiles, que podemos estar en cualquier lugar, y entonces estamos recibiendo señales de cómo va la evolución de determinado paciente, y sobre esa base tomar alguna precaución o alguna decisión. Se prevé el desarrollo de dispositivos biomédicos con nanotecnología. La nanotecnología se basa en el uso de dispositivos extremadamente pequeños, nano es muy pequeño, para análisis celulares y administración de medicamentos, así como interfaces cerebro-computadora, que es el BCI, que revolucionan diagnósticos y tratamientos neurológicos. Vi hace poco en Maracaibo, aparentemente están administrando un tratamiento donde le colocan un gorro al paciente con Parkinson, estimulando algunas partes del cerebro y reducen los temblores, que es una de las cosas que, bueno, les puedo decir de primera mano,
que van desmejorando mucho la calidad de vida del paciente parkinsoniano. Entonces, todo esto va de la mano con el avance tecnológico y por supuesto de la medicina como ciencia o las ciencias de la salud. ¿Okay? Entonces, el modelo asistencial, ¿verdad?, basado en telesalud, tenderá a la descentralización con atención médica distribuida en los hogares. O sea, prácticamente va a llegar un momento en que en todos los hogares va a haber un pequeño, va a haber un conjunto de equipos, gadgets, portátiles, que van a permitir brindar atención primaria a algunos pacientes a nuestros familiares cuando tengan alguna condición. ¿Ok? Entonces, bueno, así como hoy en día tenemos en la casa tal vez un termómetro digital o analógico, un tensiómetro, okay, yo aquí tengo dos, uno de cada uno, tengo adicional nebulizador, tengo ciertos equipos, evidentemente vamos a tener quizás, Dios mediante, el alcance, la posibilidad de tener otro tipo de equipos quizá más pequeños o hasta más confiables, certificados y todo, en nuestros hogares, Dios mediante, para estos casos de atención primaria. La seguridad y privacidad de los datos serán prioritarios con tecnologías como blockchain para proteger información clínica digital. Y bueno, hasta ahora esto es lo que tiene que ver con servicios de telesalud mediante las tecnologías. Esto es algo que ustedes en su mayoría ya habrán tenido alguna experiencia, ya que son profesionales ya consumados en sus sitios de trabajo, pero es importante dar esa visión a todo el personal de salud e incluso al paciente para que tengamos confianza en estos servicios, ya que representan en cierta forma la tendencia futura inmediata para lo que es la atención médica. Una vez más me despido por ahora y nos vemos en otra oportunidad.